En esta tarde vamos a estudiar un tema muy interesante con relación a lo que es el santuario, eh, pero lo vamos a llevar a lo que es el llamado que se le hace a la iglesia de Filadelfia cuando se le manda a salir, vamos a decir, y que se le abre una puerta delante de ella. Eh, pero primero vamos a comenzar a explicar algunos detalles desde el campamento del santuario. Por lo general, cuando muchas personas comienzan a enseñar del santuario, comienzan a explicar el santuario desde el atrio y no podemos comenzar desde el atrio. Tenemos que comenzar en el campamento y le voy a decir luego la razón por qué iniciar desde el campamento, enseñar lo que es el santuario. Oremos, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tus manos, Dios, para que tome el control de nuestras vidas en esta tarde. Guíanos con tu Santo Espíritu. Y al exponer tu palabra, oh Dios, sea tú, oh Dios, con nosotros y que nos pueda guiar en cada paso al escucharla y a yo exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, ¿por qué tenemos que comenzar a enseñar del santuario desde el campamento? Lo que pasa es que el ministerio de Jesús comenzó en el campamento y, y allí fue donde Jesús se desarrolló, donde Jesús vivió. Y un dato interesante, Jesús estuvo involucrado en el campamento, ¿verdad? Con los hombres desde que nació hasta los 30 años, vamos a decir, y bueno, no 30 años, hasta que él murió y resucitó. eh, Estuvo involucrado allí en el campamento con los hombres, pero sin pecado. La Biblia dice que él fue tentado en todo, ¿verdad? Según su condición humana, porque él se humanizó, pero sin pecado. Por eso nosotros tenemos que comenzar a enseñar el santuario celestial desde el campamento con relación a la vida de Jesús. Pero vamos un poquito al Antiguo Testamento con relación al campamento, al santuario. ¿Dónde iniciaba el pecado? El pecado inicia con el hombre, es en el campamento. Una vez que el hombre peque en el campamento, pues ya él tiene que avanzar a un lugar llamado el atrio, donde allí ministraba un sacerdote. Ahora, Jesús tenía que convivir como el hombre en el campamento y tenía que demostrar ante el universo que aún en el terreno de Satanás sí se podía guardar la santa ley de Dios, porque lo que Satanás enseñaba en el cielo es que la ley de Dios no podía ser guardada. Y el santuario, vamos a decir, la vida del santuario con Jesús, lo que hace es mostrarnos a nosotros eh, con relación al campamento, o sea, con relación así que sí se puede guardar la santa ley de Dios, aún estando en el campamento, en la tentación con Jesús, en lo que usted y yo vivimos al día a día. Con el santuario se muestra lo que es el mensaje de la justificación por la fe, que es un mensaje muy debatido dentro de nuestra iglesia. Ahora bien, ¿qué nos encontramos en el Antiguo Testamento? El hombre comete el pecado en el campamento y luego que comete el pecado en el campamento tiene que ir al atrio y allí el sacerdote recibía a la víctima, recibía el cordero para esa persona confesar su pecado delante del sacerdote y el sacerdote luego confesarlo sobre el cordero, el cual estaba siendo inmolado por causa de él. O sea, el cordero está muriendo, ¿verdad? En lugar de esa persona, eh, por el pecado que esa persona cometió. Entonces, luego que vemos el atrio, que llegamos al atrio, nosotros nos encontramos allí con dos muebles muy interesantes.
Y es el mueble, tenemos el primer mueble que es el altar del sacrificio, donde era sacrificado el cordero. Luego teníamos otro mueble que era la fuente de bronce, que era donde el sacerdote se lavaba la mano. Cada uno de estos muebles tiene un significado y imagino que ustedes ya los conocen, pero lo vamos a resaltar con la vida de Jesús. Jesús viene a la tierra, pasa el campamento. Luego que pasa el campamento, Jesús, al comenzar su ministerio, él es bautizado. Y recuerden que la fuente de bronce de agua representa el bautismo. Luego tenemos lo que es el altar del sacrificio, aunque digamos, pero ve acá, ¿y por qué Jesús no muere primero y después bautizado? No, no vamos a entrar en esos detalles, pero es para que veamos los muebles que estaban en el atrio y mencionar la vida de Jesús con el santuario celestial. Luego que Jesús es bautizado, que emprende su ministerio, a los 3 años y medio se le quita la vida al Mesías y Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahora Jesús muere en lugar del Cordero, ¿verdad? Que moría cada cierto tiempo, cada víctima de una persona que pecaba constantemente, pero ahora ya Jesús muere por esa persona. Ahora, ahí vemos que Jesús cumple, vamos a decir, un papel importante en el atrio como como cordero que vino a morir por la humanidad. Ve, luego dice la Biblia en el libro de Romano, perdón, de Hebreo, en el capítulo 9, versículo 12, que una vez para siempre Jesús entra luego al lugar santo. No dice lugar santo, dice el lugar del santuario, dicen el santuario en el original. Hay una versión muy peligrosa, que es la versión del 1960, que dice que Jesús entró al lugar santísimo. Y esa versión, pues, se le puso ese texto bíblico con una forma malintencionada. Incluso la versión del 1960 tiene varios temas allí contra el adventismo. Y una de ellas es eso, Romanos 9:12, dice que Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo. Y Jesús no pasó al lugar santísimo cuando subió de la tierra. Porque si pasa directamente al lugar santísimo, entonces se cae la doctrina del santuario de la iglesia adventista. Y ya yo no puedo explicar con este texto bíblico de dónde venimos los adventistas. Pero todos sabemos que Jesús no podía, según el orden del Antiguo Testamento, pasar al lugar santísimo. Primero tenía que llegar al lugar santo. Luego que Jesús pasa del atrio, ¿verdad? Está en el atrio, muere por nosotros, es bautizado. Luego Jesús pasa a administrar al lugar santo. En el lugar santo nos encontramos allí con 3 muebles muy interesantes que la iglesia de Filadelfia y todas las iglesias que estaban compuestas por Filadelfia no creían, perdón, en todas esas cosas. Ejemplo, la iglesia de Filadelfia creía en el bautismo, que nos encontramos en el atrio. Creía que Jesús murió por nosotros. También, ¿qué otra cosa cree la iglesia de Filadelfia? Lo que está en el lugar santo donde Jesús estaba ministrando después que sube de la tierra. La mesa de los panes, están los panes. Ellos creen que Jesús descendió como pan vivo, ¿verdad? Que descendió del cielo y que esos panes representan las 12 tribus de Israel. Está lo que es el candelabro. El candelabro tenía aceite y tenía la luz que salía, el aceite que representa al Espíritu Santo y la luz que representa la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia, y vamos a decir todas las iglesias de ese tiempo que estaban compuestas por Filadelfia, creían en cada una de esas cosas. Ejemplo, la hermana White pertenecía a la iglesia metodista y Guillermo Miller pertenecía a la iglesia
Bautista. Y todas esas iglesias que estaban en esa época estaban conformadas por la iglesia de Filadelfia. También estaba el altar del incienso. El altar del incienso, que representa las oraciones de los santos, ellos creían en las oraciones, creían en cada una de esas cosas. Pero luego, la iglesia de Filadelfia tiene un llamado. Y el llamado está en Apocalipsis 3:7. ¿Alguien me lo puede leer? Apocalipsis 3:7. Si alguien me lo puede leer, porfa, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ok, aquí notamos algo interesante. Dios le hace un llamado a los que están en la iglesia de Filadelfia. Y el llamado que se le hace es que deben de salir ya de ahí, que se abrió una puerta. Y que dice la Biblia que abre y ninguno ¿qué? Cierra. O cierra y ninguno abre. Eso tiene un significado muy profundo, no solo para la iglesia de Filadelfia y para los que componían la iglesia de Filadelfia antes de 1844, sino que tiene un significado muy profundo para cada uno de nosotros hoy como cristianos, con lo que nos enseña la Biblia, lo que está allí en el lugar santísimo. Todos los que eran fieles de la iglesia de Filadelfia y que seguían el Cordero por donde quiera que va, cuando se abre el lugar santísimo en el 1844, que se cumple la profecía de Daniel 8:14, entonces se abre esa puerta para todos aquellos que quieran seguir al Cordero por donde quiera que vas, a conformar lo que se llama la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia. ¿Qué iba a recibir? ¿Qué luz iba a recibir la iglesia número 7? La luz que estaba en el lugar santísimo, que no tenía en ese momento la iglesia de Filadelfia. Y me refiero a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que pertenece a la hermana White, a la iglesia que pertenecía a Guillermo White, cada una de esas, Guillermo Miller, cada una de esas personas, ¿verdad? ¿Qué mensaje tenemos en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que vemos allí que se le da a la iglesia de Filadelfia? Y el mensaje son tres mensajes muy importantes. Tres mensajes importantes que están allí que no conocía la iglesia de Filadelfia. Uno, no conocían el mensaje de la no inmortalidad del alma. Estaba la vara de Aarón, que la vara de Aarón representa la no inmortalidad del alma. Eso estaba en el lugar santísimo. También estaba el maná, que el maná representa la reforma pro salud. Eso estaba en el lugar santísimo. También estaban los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que estaba dentro del arca. Entonces, la iglesia de Filadelfia, compuesta por todas esas iglesias que le he mencionado, Metodista Libre, Bautista, habían evangélicos adventistas, de muchísimas religiones que creían en esas cosas. Los luteranos están dentro de, vamos a decir, dentro de ese rango, creyendo en cada una de esas cosas que estaban en el atrio y que estaban en el santuario, pero que nada de lo que estaba en el atrio lo creían. Nada de eso, porque ellos no guardaban el sábado. El sábado había sido olvidado, ¿verdad? De las iglesias. Ellos ni siquiera tenían un conocimiento de eso. Pero los fieles que entran por la puerta que se abre, dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti. Cuando entran por esa puerta, ahora ellos reciben una luz que antes no tenían. Y esa luz es la del sábado,
es la de la reforma pro salud y es la de la no inmortalidad del alma. Yo le invito a leer en el primer tomo de Testimonio para la Iglesia, donde habla del rechazo que tuvo la familia White, porque el papá de Elena G. de White, él creía en muchas de las cosas que ya están, vamos a decir, en el santuario, en el lugar santísimo, pero ellos lo sacaron de la iglesia porque él estaba en contra de esa doctrina. Era para que usted vea cómo Dios va trabajando ya con la persona antes de él hacer un llamado ya oficial. Pero el llamado oficial que hace Dios a la iglesia de Filadelfia es en el 1844, cuando se cumple la profecía de los 2300 días, tarde y mañana. ¿Qué cosa podemos ver claramente de la ignorancia con relación a cada una de esas cosas que estaban en el lugar santísimo? Sencillo. Los pioneros que comenzaron el adventismo, antes de subir al culto, ellos tomaban alcohol. Dice que se daban par de petacazos, se daban 3 tragos detrás del púlpito allá en el cuarto pastoral, porque ellos querían estar fuertes a la hora de predicar. Ellos fumaban tabaco, tomaban café, maticaban tabaco, hacían muchísimas cosas, comían carne de cerdo. Sin embargo, ahora Dios comienza a iluminar la mente del pueblo que sale de la iglesia de Filadelfia y conforma la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y ahora recibe la luz del santuario, no solo para ello vivirla, sino para presentarla al mundo que estaba en oscuridad con relación a lo que estaba en el lugar santísimo. Entonces, el llamado que Dios hace a esta iglesia es a conformar el grupo, vamos a decir, que va a terminar la obra. Ese grupo que va a terminar con el mensaje que se ha de predicar a este mundo que perece. Hay una cita de la hermana White que está en el libro Primeros Escritos, se llama El Evangelio de 1844. Hay un dato muy interesante con relación a eso. Y es que allí presenta la Biblia. Den permiso, hermano. Disculpen. Hay un dato muy interesante con relación a esa parte del lugar santísimo. Y es que allí claramente nos muestra Dios cuál es el mensaje que tiene ahora la iglesia de la Odisea, que tiene que predicar a un mundo que perece. No solo predicarlo, sino vivir ese mensaje. Ejemplo, mis amados, la reforma pro salud. Si nosotros no estamos a la altura del mensaje que se nos ha dado conforme a Reforma Pro Salud, pues no se estamos viviendo a la altura de lo del lugar santísimo. Todavía estamos viviendo como el mundo o como las iglesias que están en el atrio. Y discúlpenme que fue que me distraje porque me estaban llamando, que volvió la idea. Sobre el primero escrito, sobre un capítulo llamado El Evangelio del 1844, de los 1300 días, tarde y mañana. Ahí explica claramente que todos aquellos que no siguieron al Cordero por donde que iba, mis amados, dice la Biblia, dice el hermano White, que quedaron en completa oscuridad y no pudieron recibir la luz porque no pasaron con Jesús al lugar santísimo. Y es lo mismo que ocurre hoy en día, explica la cita. Todos aquellos que no viven conforme a la altura de lo que está en el lugar santísimo, pues realmente no están viviendo conforme al mensaje y que pueden quedar en completa oscuridad, así como quedó aquel pueblo en el 1844. Nosotros podemos notar que la Biblia nos muestra a nosotros
que todo lo que está en el lugar santísimo, especialmente la reforma pro salud, que es no se toma mucho en cuenta, es un mensaje que tiene que ser tomado muy en cuenta por nosotros los adventistas del séptimo día. Porque dice el hermano White que el mensaje del tercer ángel está vinculado con la reforma pro salud. Ve, entonces, Jesús ahora mismo está administrando en el lugar santísimo. Y si Él está administrando, tenemos que tomar muy en cuenta todo lo que presenta la Biblia con relación a la reforma pro salud, con relación al sábado y con relación a todos los temas que tienen que ver con hechicería. Si ustedes notan, mis amados, ahora mismo en la televisión, en todos los medios de programa, de muñequito y de todas cosas, de todos los medios que hay, está muy de la mano lo que es el tema de la hechicería y del tema de los muertos. Casi en todas las novelas, películas y series, usted nota que está vinculado el tema de los muertos. Y nosotros a veces nos descuidamos mucho de esas cosas y lo vemos como sencillo, y eso no es sencillo, porque uno de los engaños fuertes de Satanás en los últimos días es el espiritismo. Y nosotros tenemos que estar bien claro qué significa la vara de Aarón que está en el atrio. ¿Me entiende? Ahora, continuemos con la otra parte del santuario y Jesús, lo que Jesús está haciendo ahora mismo. Dice la hermana White, cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santo, santísimo, el pueblo estaba en completa adoración, estaba en ayuno, orando para que su sacrificio fuera aceptado. De igual manera, hoy deberíamos de hacer lo mismo. Jesús está en el lugar santísimo. Ya tiene más de 180 años intercediendo por nosotros. Y un día Jesús se va a levantar de allí. No sabemos cuándo. Pero cuando Jesús se levante de allí, de aquel lugar, que diga consumado es, entonces el que es santo siga siendo santo. Y el que es impuro siga siendo impuro. Jesús está obrando ahora mismo en el lugar santísimo para que tú y yo podamos alcanzar misericordia delante del Padre. Los pecados deben de ser introducidos en el cielo. Allá no se pueden quedar a la tierra. Si no confesamos nuestro pecado, Jesús como sumo sacerdote no puede confesarlo ante el Padre. Y si queremos que Dios nos perdone, tenemos que confesarlo y apartarnos de ello y hacerlo de manera genuina. La Biblia nos muestra a nosotros un panorama muy claro con relación a lo que está ocurriendo en el cielo en el libro de Levítico capítulo 16. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y notemos lo siguiente con relación a la etapa del santuario. 1. Jesús estuvo en el campamento sin pecado. Luego pasó al atrio, murió por nosotros. Luego llega al lugar santo. Allí dura casi 1800 años en el lugar santo. Luego pasa al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para el lugar? ¿Cuál es el siguiente paso después de Jesús de estar en el lugar santísimo? Nos dice la Biblia en Levítico 16 que el sacerdote, cuando terminaba de interceder por los pecados en el lugar santísimo, salía de allí y se colocaba en la entrada del atrio, y en la puerta del atrio, junto al santuario, junto al lugar santo. O sea, el sacerdote se paraba en la puerta del lugar santo, vamos a decir, pero en el atrio. Y luego levantaba las manos para decirle al pueblo que ha sido perdonado.
Cuando Jesús se pare del lugar santísimo, el siguiente paso es venir a la tierra. Y va a venir a la tierra y ahí va a recibir a todos aquellos que decidieron seguir a Jesús y que confesaron sus pecados, que lo introdujeron allá en el lugar santísimo. Mis amados, el último paso del lugar santísimo, del lugar del santuario, del lugar, vamos a decir, santuario celestial, el último paso es que Jesús se ponga de pie y Jesús venga a la tierra. Con eso podemos notar, mis amados, que nosotros como adventistas y que tenemos la luz del lugar santísimo, tenemos que vivir conforme a lo que nos dice la Biblia del lugar santísimo. Si nosotros no vivimos conforme a eso, Jesús no va a estar ministrando a favor de nosotros. Y nosotros que tenemos esa luz, que tenemos la palabra de Dios del lugar santísimo, que no lo tiene ninguna otra iglesia, tenemos que vivir conforme a eso para poder Jesús interceder por nosotros. Y cuando Jesús venga, que salga de allí del lugar santísimo, venga a la tierra, nosotros poder estar preparado, enteramente preparado. Y para concluir con esta parte, mis amados, del tema, quiero decirle que ahora mismo todo lo que nosotros estamos haciendo, con lo que estamos comiendo, como estamos guardando la Santa Ley de Dios el sábado, como estamos viviendo con esa luz, eso está determinando si yo voy a ser parte del reino eterno que Dios ha preparado para nosotros. Y si nosotros no vivimos conforme a la luz del lugar santísimo, pues estamos como las demás iglesias que están en el lugar santo y que se quedaron sin la luz. No entraron a la puerta, no pasaron a la puerta. Nosotros tenemos que vivir conforme a esa luz para que Dios nos pueda ayudar, mis amados, a nosotros estar en la lista de aquellos que han de ser salvos, de aquellos que han de ir al reino de los cielos. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, vendrá a la tierra, no va a pegar, no va a poner su pie en tierra, quedará en el aire, pero va a estar en la órbita de la tierra para dar la bienvenida a todos aquellos que decidieron ser fiel al Cordero por donde quiera que él iba. Que Dios nos ayude, mis amados, a ser cristianos. Más que aprender la profecía, más que tener un conocimiento cabal, tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo siendo cristiano ahora mismo? ¿Estoy yo tratando bien a mi esposa? ¿Estoy tratando bien a mi esposo? ¿Estoy siendo fiel con esos mandamientos? ¿Estoy cumpliendo con el mandato que Dios me manda de predicar el evangelio? ¿Estoy a la altura de la palabra de Dios como el Señor me está mandando conforme al santuario? ¿Mi carácter es cristiano? ¿Mi carácter está santificado? ¿Me estoy enojando por cualquier cosa? ¿O quiero pelear por cualquier cosa? Si alguien me dice una palabra que yo no estoy de acuerdo, todavía tengo ira, todavía del corazón me salen gusanitos, como dicen, y me quiero alterar por cualquier cosa. Más que cualquier conocimiento, más que cualquier cosa, vamos a examinarnos nosotros mismos y vamos a vernos en qué lugar yo estoy, qué yo estoy haciendo, cómo está mi posición en el cielo ahora mismo. Si mi nombre está escrito en el reino de los cielos, si estoy viviendo conforme a la altura de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados, y que nosotros podamos ser de aquellos que ha de ir al reino de los cielos. Que Dios le pueda bendecir, mis amados. Amén, muchas gracias. ¿Puede concluir con una oración, por favor? Oh sí, oremos, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado sea tu nombre. Padre, te pedimos, Dios, que tú nos puedas perdonar cada día más. Que nos ayude a introducir los pecados al lugar santísimo para que lo pueda confesar ante el Padre y nos pueda perdonar. Dirige nuestras vidas, Señor.
Guíanos con tu Santo Espíritu. Y gracias por tus bondades y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.